un placer para mí, como decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAM, presentarles al ingeniero Miguel Flores, quien nos acompaña, ¿verdad?, esta tarde para poderles brindar una charla de tecnología en sistemas complex 3D. El ingeniero es ingeniero civil, posee una maestría en medio ambiente, ha sido consultor y ha trabajado en importantes proyectos, ¿verdad?, dentro de lo que tiene que ver en la trayectoria de ingeniería. Quiero invitar al ingeniero Salinas para que dé sus palabras también y nos acompañe, ya que representa al Colegio de Ingenieros. Buenas tardes. No me conocen. Mi nombre es soy ingeniero civil, soy miembro del Colegio de Ingenieros de Nicaragua, soy miembro de la Junta Directiva del colegio y de parte del colegio queremos dar, primero agradecer la presencia de todos los aquí presentes y los que virtualmente nos están escuchando, que es algo muy importante para el Colegio de Ingenieros de Nicaragua. Además de esto, quiero transmitirles que invitamos a algunas organizaciones internacionales que componen la Confederación Internacional de Organizaciones de Ingeniería y Arquitectura de Centroamérica, llamada FOICAP. Espero que también alguna de esas organizaciones esté participando en la transmisión a través de internet. A la vez queremos agradecer bastante al colega, el ingeniero máster en ingeniería sanitaria, ambiental, y resaltar el talento de él, ¿ya?, como un elemento nicaragüense, como un miembro del Colegio de Ingenieros, en el diseño del programa, que al final es una herramienta, es un instrumento de vital importancia, de mucha ayuda en el análisis y diseño de redes de alcantarillado, ya importantísimo para la gente y para los profesionales que trabajan el tema, para el resto de la ingeniería y aficionados al tema también. Creo que es un instrumento que vale la pena resaltar, ¿eh?, por el talento involucrado en él y en la utilidad que nos va a dar a la familia de la ingeniería en Nicaragua. Entonces, como Colegio de Ingenieros, dos cosas: agradecerles la presencia y a los que virtualmente nos están mirando, y agradecer la participación a través de la exposición que el ingeniero hará. Muchas gracias. Buenas tardes. Un agradecimiento a la Universidad Americana, al Colegio de Ingenieros, en particular a su presidente, el ingeniero Clifford Montalbán, que me comentó que tuvo inconveniente, que no pudo asistir, pero seguramente nos está viendo en línea. El día de hoy voy a hablar sobre temas de alcantarillado. Voy a presentar un programa de computadora para cálculo y diseño de redes de alcantarillado de mi autoría, en la cual uno de los objetivos de la presentación es exponer las razones prácticas por las cuales yo considero que este programa debe ser, o sugiero que sea utilizado. Para realizar esa exposición de una manera clara, he considerado en la parte inicial de la presentación abordar una serie de aspectos introductorios y algunas informaciones o antecedentes en relación a programas de computadora existentes, de manera que podamos tener una mayor claridad en la segunda parte de la exposición, donde voy a
a mencionar las razones prácticas por las cuales sugiero utilizar este programa. También voy a hacer una explicación general, un poco del uso del programa, voy a hablar un poco de la hidráulica, voy a mencionar algunos ejemplos y voy a hacer referencia a futuras versiones y otras publicaciones en el ámbito de la ingeniería. Aspectos introductorios. Lo primero es, voy a hacer un contraste entre un caso real y un caso ideal. Digamos, ahí podemos observar una red de alcantarillado que está emplazada en una comunidad en la cual sobre la trayectoria de la red únicamente está la red. No hay otro tipo de infraestructura porque la tubería de agua potable va por otra dirección. Tenemos condiciones geotécnicas favorables en el sentido que no tenemos presencia de roca y no tenemos suelos con un alto nivel de plasticidad que pudieran comprometer la estabilidad estructural del tubo. Adicionalmente, tenemos una pendiente moderada que permite que el agua circule con una velocidad mayor al mínimo requerido para evitar la sedimentación de las partículas y que no vaya más allá de la velocidad máxima que pudiera generar un deterioro de las paredes del tubo por la abrasión de las partículas que son arrastradas por el agua. Y tenemos un nivel de llegada o un nivel de la planta de tratamiento holgado. De manera que en esta circunstancia no estamos preocupados por tener una estrechez en el nivel de llegada. En estas circunstancias, la solución del problema es unifactorial. Prácticamente, tenemos que preocuparnos por el diseño hidráulico. Específicamente, verificar que los tubos tengan la capacidad para conducir el agua, que la distribución de energía en el interior de la red se produzca en una forma tal que el agua escurra de manera adecuada, evitando fenómenos transitorios y problemas de remanso. En el caso de alcantarillado sanitario, no superar el 80% del llenado en relación al diámetro para reservar un 20% para la circulación de gases. Y lógicamente que el flujo escurra con las velocidades mayores a las máximas, a las mínimas y menores a las máximas. O sea, estamos en presencia de un problema donde nuestra principal preocupación es resolver el factor hidráulico. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con que el diseño de una red de alcantarillado incluye un nivel de complejidad mucho mayor. Ahí pueden ver en ese gráfico una calle donde tenemos en el mismo sitio, tenemos redes de alcantarillado, sanitario, drenaje pluvial, sistema contra incendio, tuberías para gas, redes de agua potable, infraestructura eléctrica, sistemas de voz y datos, etc. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo emplazo toda esa infraestructura de manera tal que pueda desarrollarse la construcción sin inconveniente. Este es caso de un ejemplo real, donde tenemos ahí un túnel de aguas pluviales, y aquí tenemos el perfil de la red de alcantarillado sanitario que tenía que emplazarse lo suficientemente bajo para pasar debajo del túnel, pero lo suficientemente alto para llegar con el nivel adecuado a la planta de tratamiento. O cuando estamos diseñando una red de alcantarillado en el sótano de un edificio, nos vemos en la necesidad de tener el cuidado de resolver todos los conflictos que se pueden generar en la interferencia o en la interacción con vigas, zapatas, columnas y otros componentes que pudieran existir en el sótano de un edificio. O cuando tenemos una tubería en la cual el espesor del relleno por encima del lomo del tubo es de pequeña magnitud, lo cual pudiera tener una incidencia en cuanto a la quiebra del tubo por
por el impacto de vehículos que circulen en el sitio. O el caso cuando tengamos pozos de visita profundos. Sabemos que las excavadoras generalmente no superan los 6 metros. Ir más allá de esa profundidad tiene una complicación desde el punto de vista de la operación de la maquinaria y adicionalmente se genera una complicación desde el punto de vista de la operación y el mantenimiento, porque bajar a una persona a realizar labores de limpieza en una tubería a grandes profundidades se compromete la seguridad de esa persona por efecto de la poca disponibilidad de oxígeno y la alta concentración de gases tóxicos. Otro caso es la presencia de suelos con un alto nivel de plasticidad, en los cuales al aplicar una carga vertical en el lomo del tubo, el tubo tiende a perder su configuración circular y eso evita o puede tener una incidencia para provocar la falla estructural del tubo. Y otra situación que podemos ver es una gran cantidad de tuberías que podemos tener en un edificio. Por ejemplo, en el caso de un hotel, la mayoría de las tuberías conviene colocarlas por los pasillos del hotel para evitar que en caso de requerir realizar una labor de mantenimiento, de reparación, evitar que haya que interrumpir la tranquilidad de los huéspedes que están en las habitaciones. O si examinamos el perfil de una tubería, la posibilidad, podemos ver ahí la presencia de un manto rocoso. Y dependiendo de las características de esa roca, pudiera ser que el costo de extraerla sea de una magnitud tal que se comprometa la viabilidad financiera del proyecto. O que tengamos una pendiente exagerada. Eso nos obliga a colocar muchos pozos para poder reducir las pendientes y evitar el problema de abrasión del tubo por la velocidad con que circulan las partículas arrastradas por el agua. O las consideraciones que eventualmente hubiera que tener en el caso que tengamos el riesgo de una variación en el nivel freático. En estas circunstancias de un problema real, el análisis y el diseño se convierte en un problema multifactorial. Entonces, yo tengo el diseño de una red de alcantarillado en la cual tengo la preocupación de resolver todos los factores hidráulicos. Pero adicionalmente al factor hidráulico están presentes factores geotécnicos, geométricos, estructurales, hidrogeológicos, constructivos, ambientales, de operación y mantenimiento, y la lista puede continuar. En este punto podemos llegar a dos conclusiones iniciales. La primera es que el factor hidráulico es uno de los factores, pero no el único. Y la segunda conclusión es que se requiere o es conveniente trabajar en un entorno de software donde podemos tener un abordaje de todos los factores que intervienen en el proceso y que es necesario tomar en cuenta en un diseño real. En el caso del diseño de edificios, nosotros implementamos la metodología BIM, Building Information Modeling, que permite que un equipo de profesionales pueda trabajar sobre un mismo modelo, de manera que si un arquitecto realiza una modificación, eso lo identifica automáticamente el ingeniero estructural, y si el ingeniero estructural decide incorporar vigas y columnas o zapatas, el ingeniero hidrosanitario lo tiene que tomar en cuenta y lo detecta de manera inmediata para tomar sus consideraciones en el emplazamiento de la infraestructura. De hecho, en el canal de YouTube nuestro hay una serie de videos donde realizamos una serie de breves explicaciones sobre este tema. Y en obras horizontales, nosotros lo que sugerimos es el uso de un modelador geométrico de alta complejidad para resolver problemas de alta complejidad
como por ejemplo el AutoCAD Civil 3D. Volviendo al ejemplo que mencioné anteriormente, los diferentes tipos de tubería que pudieran acumularse en un espacio reducido, yo los puedo emplazar en Civil, modelarlos geométricamente y tomar todas las previsiones para no tener problemas durante la construcción. Ahí podemos ver una red de alcantarillado pluvial, una red de alcantarillado sanitario, los puntos donde se intersectan, y eso yo lo puedo observar en 3 dimensiones, de manera tal que yo lo puedo visualizar de la misma manera como se podría observar cuando está desarrollándose el proceso de construcción. Eso me permite, inclusive puedo mandar a correr una rutina que el programa determine automáticamente sitios de posibles interferencias. De igual manera, en un programa de este tipo yo puedo emplazar el perfil geotécnico y ver si tengo presencia de mantos rocosos o la presencia de suelos altamente plásticos. O el caso, digamos, de una carretera en la cual pasa una red de alcantarillado. Si el ingeniero vial decide cambiar el radio de curvatura, la velocidad de diseño, eso le va a cambiar los radios de curvatura, el peralte, el sobreancho. Y entonces, si yo estoy diseñando mi red de alcantarillado sobre un modelo de este tipo, automáticamente se me modifican los niveles de tapa y puedo observar el espesor del nivel de relleno y tomar todas las consideraciones que sean necesarias. Es una manera de poder ir abordando de manera integrada las diferentes especialidades que pueden intervenir en un proyecto. Antecedentes en los programas de cálculo. Quiero referirme a un programa de computadora desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, específicamente el programa ECRAS para cauces y ríos, alcantarillas, puentes, pero hago la aclaración que no es para redes de alcantarillado, sino alcantarillas del tipo similares a las que encontramos en una carretera. Examinando la documentación de este programa, podemos ver que hay un manual de usuario que te explica cómo operar el programa, cómo introducir los datos, cómo generar los gráficos, cómo realizar los cálculos, cómo mandar los datos a la impresora, etc., ¿no? Hay un segundo manual, que es un manual de referencia hidráulica, en la cual está explicado el fundamento científico, técnico, físico, matemático, en el cual se fundamenta todo el proceso de análisis para generar los resultados. Hay un tercer manual, que es el manual de guía de aplicaciones, donde están los ejemplos. Y entonces alguien que esté estudiando esto puede, auxiliado de una herramienta de cálculo complementaria, realizar una verificación y familiarizarse con este tipo de cálculo. Y adicionalmente hay documentación de referencia, como las publicaciones de la Administración Federal de Carreteras. Entonces, lo que podemos observar es que este es un programa con un nivel de documentación muy completo. De manera que alguien que se dispone a estudiarlo a profundidad tiene la posibilidad de convertirse en un experto en esta disciplina. En el caso de redes de alcantarillado voy a referirme a algunas limitaciones que yo he observado en algunos programas disponibles. Una de ellas es que la mayoría de los manuales y la mayoría de la información disponible está orientada a enseñarte cómo operar el programa. O sea, cómo generar, a partir de datos de entrada, generar datos de salida. Pero la información acerca de la metodología de análisis, el fundamento técnico, físico, matemático para llegar a esos resultados, no es que no exista, sino que no tiene el nivel de difusión requerido. Y eso tiene una implicación práctica, porque una persona que está diseñando una red de alcantarillado toma una serie de decisiones delicadas
Y en ese sentido se requiere que tenga la calificación apropiada para tomar esas decisiones. Y uno de los componentes indispensables para la toma de esas decisiones es el imperfecto entendimiento del fundamento científico, técnico, físico, matemático asociado a ese proceso. En el caso del programa Complex 3D, es un programa que fue diseñado haciendo énfasis en ese punto. Te permite introducir datos, te permite generar resultados, pero te permite dar un seguimiento minucioso a todo el procedimiento necesario para llegar a los cálculos. Otra característica que he encontrado es que cuando ellos se quieren enlazar a un modelador geométrico de alta complejidad, como el Civil 3D, lo hacen a través de un archivo intermediario LAN XML, que hay que aterrizarlo. Entonces yo hago uso de las poderosas herramientas de diseño geométrico del Civil y tengo que realizar una exportación. Luego, en el programa de análisis hidráulico, importo la información, la proceso y una vez procesada, la información va de regreso. Entonces, ese es un enfoque que pudiera tener algunas dificultades de manipulación. De hecho, hay problemas de compatibilidad y, en mi opinión particular, no es muy práctico. Y otra cosa es el costo. Estuve viendo un programa que, si deseas resolver una red de 250 tubos, cuesta $1,017. Si requieres 1,000 tuberías, cuesta $2,500. Y eso va subiendo. Si requieres usar tuberías ilimitadas, son $7,000 por año. O sea, no es una licencia perpetua. De manera tal que eso es como un alquiler de una vivienda, que pasas pagándola por mucho tiempo y al final de los 20 años no eres dueño de la vivienda. Habiendo explicado estos antecedentes y estos elementos contextuales, voy a explicar las razones prácticas por las cuales yo sugiero que utilicen este programa. ¿Alguien me podría decir qué tiene que ver una camisa con un programa? Bueno, si alguien decide comprar una camisa, por alguna razón debe ser porque le gusta la textura, por el color, por el precio, por la forma del cuello, etcétera. Pero al final de cuentas realiza una evaluación de un conjunto de factores para finalmente tomar la decisión de seleccionar esa camisa. Haciendo una analogía, es posible identificar una serie de razones sencillas para, de la misma manera que alguien puede decidirse por tomar una decisión de comprar una camisa, alguien pudiera tomar la decisión de seleccionar un programa de computadora para desarrollar su trabajo. Y yo a continuación voy a explicar las razones por las cuales yo sugiero que utilicen este programa, con la misma sencillez de las razones por las cuales alguien pudiera tomar la decisión de comprar una camisa. La primera razón es que no requiere saber usar Civil, ni lo requiere tener instalado. Ustedes pueden observar en el entorno del programa hay unas columnas blancas que son los datos indispensables básicos que hay que introducir. Y hay unas columnas amarillas que opcionalmente, si alguien tiene modelada una red de alcantarillado sanitario en las poderosas herramientas de diseño geométrico de Civil 3D, usted aplica un botón y automáticamente se jala la información. Se rellenan, porque es un programa enlazado. Pero esa es una opción, no una obligación. De manera tal que si usted trabaja con AutoCAD básico y Excel, o inclusive alguien que trabaja con un escuadra, compases, una mesa de dibujo, como se hacía en los trabajos antes, puede perfectamente introducir los datos y el programa le va a generar los resultados. Esa es la primera razón. La razón número 2, está sincronizado.
con Civil 3D. Si usted utiliza Civil 3D y está diseñando una red de alcantarillado, vamos a suponer que usted hace una variación de los niveles, de los diámetros de las tuberías, etc. Esa información se actualiza automáticamente en el programa hidráulico Complex 3D. Y si usted modifica los niveles en Complex 3D, eso implica que se actualiza automáticamente en Civil 3D. Entonces, no es necesario realizar una exportación de un archivo LAN XML, sino que el proceso de interacción es automático. Y eso tiene una ventaja práctica. ¿En qué sentido? Vuelvo a los antecedentes que había explicado. Lo primero es que el proceso de diseño es multifactorial. Cuando nosotros tenemos un programa de cálculo hidráulico, que es una cosa excepcional en resolver los problemas hidráulicos, tenemos que tener presente que estamos resolviendo uno de los factores de la multiplicidad de factores que pueden intervenir en el diseño. Entonces, a nuestro criterio, lo más conveniente es trabajar con un poderoso programa de modelación geométrica de redes de alcantarillado enlazado directamente con un programa hidráulico, sin necesidad de realizar una exportación. Quiero hacer la aclaración que hay algunos programas que vienen diseñados como un plugin. Plugin significa que usted puede, en el interior de, digamos, Civil 3D se abre un menú, pero utilizan las herramientas de diseño de alcantarillas del mismo programa, no de Civil, y para poder efectuar la conexión con las herramientas geométricas de diseño de Civil, hay que usar un archivo LAN XML. Entonces, aunque sea un plugin, en realidad no es un programa enlazado. Y este programa hecho en Nicaragua sí está enlazado, lo cual te permite abordar el diseño de redes de alcantarillado desde un punto de vista multifactorial. La razón número 3 es la filosofía del programa. Fue diseñado para que tú puedas introducir datos, generar resultados, pero con un énfasis particular en el entendimiento del fundamento científico-técnico para generar los resultados. Voy a permitirme leer un párrafo corto, dice. Complex 3D es una herramienta útil para fines académicos, para estudiantes y profesores, pero su vínculo sincronizado con Civil 3D implica una ventaja importante para profesionales del diseño que están interesados en generar resultados rápidamente y con seguridad. ¿Qué significa eso? Que el programa es útil para un estudiante que quiere aprender. Es útil para un profesor que quiere enseñar. Pero también es útil para un profesional consolidado, un consultor, que a él lo que le interesa es procesar la información rápidamente y con seguridad, que es lo que te exige el mundo moderno. Tercera razón por la que yo sugiero utilizar este programa, y es la documentación. Él tiene un manual de usuario que usted lo puede descargar e imprimir, que te explica desde cómo instalarlo, los requerimientos de hardware, algunos inconvenientes que pudieras tener y cómo los puedes resolver. Luego te enseña cómo usar el programa, cómo introducir los datos, cómo interactuar con Civil, cómo imprimir, cómo generar los gráficos, etc. Pero adicionalmente, en el interior del programa hay un sistema de ayuda, similar a los sistemas de ayuda que vemos en los programas generales, ¿no? La ayuda está jerarquizada por temas. También puedes, apretas un botón y la puedes ver indexada, o puedes acceder a determinados temas que sean de tu interés, realizando una búsqueda. Y adicionalmente, el programa tiene la posibilidad de presentarte ayuda instantánea, porque si tú mueves el mouse, ¿verdad?,
y pasas por encima de botones, de menú, de encabezados, de celdas, en todo momento él te está desplegando información instantánea, que es lo que en programación le llamamos tooltips. La razón número 5 es el carácter interactivo. Expliqué anteriormente que él está enlazado con Civil, pero adicionalmente también puede interactuar con Excel, porque usted puede seleccionar un rango de celdas, le da copy y lo pega en Excel o viceversa. Puede enviar datos a la impresora o generar un archivo PDF que lo puedes anexar a la memoria de cálculo que vas a entregar. La razón número 6 es lo siguiente. Cuando estás desarrollando una red ya de cierto tamaño, trasladar los datos a Excel, formatear las columnas, definir los decimales, poner los encabezados, etc., puede ser un proceso ya tedioso. Y se corre el riesgo que alguna tabla no la cruzaste y entonces lo que vas a imprimir tal vez no sea el resultado de tu último análisis. Entonces, para evitar ese problema, este programa tiene ya herramientas para generar la impresión. Puedes seleccionar el tipo de impresora, el tipo de papel, seleccionar los márgenes, las celdas que deseas imprimir, si deseas agregar los encabezados de fila, encabezados de columnas, si deseas incluir las grillas, si deseas incluir los bordes, si deseas que se imprima sombreado en colores, si lo deseas centrado verticalmente, horizontalmente. Y una vez que has terminado de configurar tu impresión, entras a una vista preliminar, que es esta ventana que podemos observar donde puedes notar cómo se va a ver tu producto una vez impreso. Y cuando estás listo, aprietas un botón. Y le puedes agregar tu nombre, el nombre de tu empresa, el nombre de tu proyecto. Y cuando estás listo, aprietas un botón y se va la información a la impresora y tienes la certeza absoluta que lo que estás imprimiendo son los datos que son el resultado del último análisis que hiciste, sin el inconveniente de tener problemas como los que mencioné anteriormente si estuvieras migrando información hacia otro programa externo. La razón número 7 es que el programa es un asesor. Él te permite que tú diseñes bajo las consideraciones que estime conveniente, pero sin interrumpirte, te pone a la disposición una serie de informaciones relacionadas con las buenas prácticas de ingeniería asociadas al proceso de diseño que estás desarrollando. Por ejemplo, él te indica, en tal punto, estás seleccionando un pozo que no es adecuado para el diámetro del tubo de salida. O tal vez, dada la configuración geométrica del pozo y el tubo que entra que sale, tienes una interferencia geométrica entre el tubo que entra y sale, y eso te va a generar un problema a la hora de la construcción. O el radio de curvatura, la combinación del radio de curvatura y el diámetro del pozo que estás utilizando, te está generando pérdidas de energía que van más allá de lo razonable. Y entonces te recomienda que modifiques el diámetro del pozo o modifiques el radio de curvatura. O en dependencia del tipo de tubo que sale, existen algunos valores dados en la literatura técnica relacionada con los máximos ángulos de giro recomendables. Entonces él también te está aconsejando sobre eso. O cuando tienes un tubo contraflujo, te lo detecta y te lo informa, como en este caso. Este tubo que está en color rojo va en la dirección contraflujo. La razón número 7 es que es el balance de energía. Él te calcula el nivel del agua en la tubería y te calcula el nivel de energía, que es el nivel del agua más la carga de velocidad, que es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahí podemos ver el nivel del agua y el nivel de energía. Calcula las pérdidas de energía en el interior del pozo y la compara
con el nivel de energía del tubo de salida. Y si ese valor es menor, es negativo, significa que tienes una condición de remanso o tapón hidráulico. La razón número 8 es que es robusto para evitar maniobras erróneas que pudiera realizar el usuario. Lo que en programación le llamamos programación a prueba de balas. O sea, él no te permite cosas que son deliberadamente incorrectas. Por ejemplo, si el programa funciona por gravedad, no te permite que metas una pendiente negativa. Tampoco te permite que pongas un nivel de tapa de pozo por debajo del nivel de fondo del tubo. Una cosa absurda, ¿no? El programa tiene una rutina para determinar cuáles son los tramos cabeceros, en el entendido que un tramo cabecero es aquel que no recibe contribuciones aguas arriba del pozo. Pero sin embargo hay algunos puntos que son indeterminados y eso los tiene que especificar el usuario. Si tú especificas, por ejemplo en este caso, el pozo 14, que los dos tramos de salida son cabeceros, el agua no tiene salida. Entonces es un error. O el caso inverso, ¿no? Que tienes un pozo donde todas las salidas están abiertas, lo cual no es aplicable para un caso de flujo ramificado. O por ejemplo que especificaras un diámetro del tubo mayor que el diámetro del pozo, o hay una serie de celdas que requieren tener valores para poder realizar el procesamiento de datos. Por ejemplo, el programa no podría hacer una evaluación hidráulica de un tubo que no le has especificado el diámetro. Entonces él no te permite, hay una gran cantidad de parámetros que tienen que tener valores. La razón número 9 es la razón que transforma este programa de ser un programa de cálculo en un programa de diseño. Porque él tiene una rutina que permite realizar un análisis de toda la red para modificar la geometría de la red en forma tal que se garantice que el nivel de energía de los tubos entrantes en cada pozo menos las pérdidas de energía que se producen en él sea mayor o igual al nivel de energía del tubo saliente. Eso lo hace de manera automática y al realizar ese cálculo puede realizar la modificación automática en el modelo geométrico contenido en Civil 3D. Esta es una rutina que ya la tenemos desarrollada, que está en operación, que te permite generar un excelente desempeño hidráulico de la red de alcantarillado sanitario o pluvial. Pero aumenta las profundidades de excavación. Entonces estamos mejorando ese algoritmo y lo vamos a liberar en la versión 1.2. La razón número 10 es que está disponible el soporte técnico. No es una caja negra que si ustedes la usan, sino que es un programa que si ustedes identifican algún aspecto que es necesario modificar o ustedes escriben a un correo y eso se incorpora en la futura versión. La otra cosa es que no es un programa estático. Esta es la versión 1.0, pero el programa está evolucionando. O sea, en cada una de las versiones le estamos incluyendo funciones adicionales que lo hacen cada vez un programa más versátil. De hecho, en el final de esta exposición voy a referirme a algunas cosas que vamos a incluir en la siguiente versión. Y la última es una razón de peso y centavos, que el programa es de descarga libre. Lo puede descargar cualquiera. Si tienen una red de alcantarillado de 250 tubos, realizas el cálculo. Si tienes una de 500 también. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta donde llegue tu memoria RAM. Y si tu memoria RAM no da suficiente capacidad, pues vas a una tienda, compras una memoria RAM adicional, fortaleces tu hardware y puedes continuar realizando cálculos cada vez más de mayor magnitud, en forma tal que es difícil imaginar una red física existente que el programa no pueda calcular.
Ahora voy a proceder a explicar el programa, ya habiendo mencionado las razones por las cuales yo sugiero utilizarlo. Y me voy a referir a algunos aspectos hidráulicos, de la hidráulica del programa. En la vista general del programa nosotros podemos ver que él tiene unos menús, que son el menú de archivo, edición, utilidades y ayudas. Y hay una barra de herramientas en la cual puedes acceder a las diferentes opciones del programa de manera directa sin entrar a los menús. En la parte inferior hay 4 botones. El primero, que permite jalar de la red diseñada en Civil 3D toda la información geométrica y rellenar esas columnas amarillas. El segundo botón es que aprietas un botón y calculas toda la red. Esa información se almacena, tienes la posibilidad de revisarla y si estás satisfecho, aprietas un botón y exportas la información de manera directa a tu red en Civil, de manera tal que si durante el proceso, por razones hidráulicas, te viste en la necesidad de modificar algunos componentes geométricos, esa información se va a actualizar en Civil. Y te grafica en Civil el perfil del gradiente hidráulico y el perfil del gradiente de energía, lo cual te permite observar si la distribución de energía en la red es la adecuada de acuerdo a tus consideraciones. Puedes realizar modificaciones manuales, moviendo los tubos, o te vas al botón de empate de energía que lo hace de manera automática y de esa manera, como explicaba anteriormente, te garantizas el empate de energía para un buen desempeño hidráulico de la red. En la parte inferior hay hay varias tablas, ¿verdad?, a las cuales puedes acceder. Hay una de cálculo hidráulico que contiene los parámetros estándar del cálculo hidráulico, hay otra de cálculo geométrico, de igual manera, los parámetros estándar del cálculo geométrico. Hay otra del cálculo de perfiles de energía y gradiente hidráulico y la de empate de energía. Aunque el programa aparentemente luce como un workbook, en realidad no es que realice cálculos sencillos como los que pudiera hacer un contador. Que digamos, bueno, no quiero decir que los cálculos de contadores todos son sencillos, pero algunas veces, por ejemplo, tiene la cantidad de horas que trabaja un empleado multiplicado por el costo de la hora, multiplica la columna A por B y genera una columna C. Eso es algo típico de las cosas que son relativamente fáciles de programar en una hoja de cálculo. En este caso, este es un programa especializado que desarrolla una serie de procesos de un cierto nivel de complejidad, resolviendo ecuaciones, utilizando métodos de análisis numérico y que extrae información de un sitio y la traslada a otro, con algoritmos que, por ejemplo, si tú introduces los datos de la red desde aguas arriba a aguas abajo, o desde aguas abajo hacia aguas arriba, o del centro de la red hacia arriba, del centro de la red hacia abajo, en cualquiera de los casos, el programa tiene rutinas suficientemente inteligentes para organizarte los datos y presentártelos de manera correcta, independientemente que la secuencia en que introduciste los datos sea muy variable. Voy a mostrar un video de cómo sería el flujo de trabajo de alguien que usa Civil 3D. Ahí pueden ver una red modelada en Civil 3D en planta. Tienen los datos en Excel, los datos básicos del nombre de los pozos, el coeficiente de Manning y los caudales de diseño. Los seleccionas, copias en el portapapeles, entras a Complex, especificas el número, creas un nuevo archivo, especificas el número de tubos y puedes pegar los datos. Eso lo puse así para explicar cómo interactúa con Excel, pero no necesitas Excel, lo puedes incorporar directamente. Luego, cuando lo mandas a calcular, él te va a pedir unos pozos
unos tramos cabeceros que no especificaste, tienes que ir y marcarlos en aquella columna que está ahí, viendo la geometría de tu red. Y una vez que los datos están completos, lo mandas a calcular y él te indicará que los cálculos fueron realizados correctamente. Ahí está marcando los pozos cabeceros, perdón, los tramos cabeceros. Calculas, el cálculo fue realizado con éxito y una vez realizado eso, puedes realizar una revisión de las diferentes tablas. Pueden ver las tablas que están en color verde. Significa que no son accesibles, no son tablas editables. Puedes ver todos los parámetros. Ahí puedes notar que hay mensajes. Yo decía que el programa funciona como asesor. Tú solamente pasas una celda y él te despliega un mensaje sobre el tubo en particular, dándote recomendaciones desde el punto de vista de ingeniería sobre cosas que puedes o deberías de hacer para que tu red funcione correctamente. Y la tabla de empate de energía. Una vez que has realizado todo este proceso, aprietas un botón y trasladas toda la geometría a AutoCAD Civil 3D. En Civil 3D puedes ver el perfil de la red. Si te acercas, ahí vas a poder observar el perfil hidráulico y el perfil de energía. Previamente tienes que marcar los layers correspondientes a esos dos parámetros para que el programa te lo pueda mostrar. También los datos de nivel, bueno, los datos de lámina y de energía, ¿no? Ok. La primera tabla es la tabla de datos de entrada. Pueden notar que hay una parte que es de color blanco y la de color amarillo. En los datos de entrada son los datos básicos, el nombre del pozo, el coeficiente de Manning y el caudal de diseño. Expliqué que marca de manera automática algunos pozos que solamente tienen una tubería de salida o tienen más de una, pero no tienen tubería de entrada. Este gráfico yo lo saqué de un manual de otro programa. Me llamó la atención que en ese programa, cuando un pozo es cabecero, te pide que coloques dos pozos. Y después el instructor dice que hay que modificar la coordenada para montar un pozo sobre otro y de esa manera simular lo que realmente vas a tener en la construcción, que es un solo pozo, como en este caso. Entonces el programa Comprehend no tiene ese problema, simplemente tú dibujas la red como la vas a construir, él detecta automáticamente cuáles son tramos cabeceros y algunos otros te pide que los definas tú. Los datos que él extrae Civil en las columnas amarillas son el diámetro del tubo, las longitudes de pozo, la cota de fondo de los tubos, la cota de tapa de los pozos, el diámetro del pozo ubicado al final del tramo, y el programa, en base a la información de la ubicación de los pozos, calcula el ángulo de giro. Una vez realizado toda la introducción de datos, genera los datos de salida, que son 4 tablas. Expliqué que, bueno, ahí se modifican los parámetros. Aquí se pueden observar los datos en Civil de los niveles de energía y de gradiente hidráulico. Aquí podemos observar una ampliación. Esta línea azul es la línea del agua y la verde es la línea de energía. En cuanto a la hidráulica, está la tabla de cálculo hidráulico estándar, que son las tablas que se presentan normalmente, donde va el tirante, el radio hidráulico, etcétera, ¿no? La pendiente. Y está la tabla de datos geométricos, que también son datos estándar, que son tablas que se presentan a las autoridades que revisan los diseños y que le pueden ser de utilidad a un topógrafo, que cuando está realizando el proceso de construcción,
en vez de andar con un montón de planos, puede andar con un talonario y una tabla geométrica. Hay una tabla, la tercera, que tiene casi 50 parámetros. Obviamente, en una presentación corta es imposible abordarlo, pero me voy a referir a algunos temas puntuales. Por ejemplo, en esta tabla están las pérdidas por transición, las pérdidas por curvatura que se producen en el pozo y la acumulación de ambas. Entrando un poco al cálculo hidráulico, aquí podemos ver un tubo de entrada, un tubo de salida. El agua viaja a diferentes velocidades y dependiendo de si la velocidad va aumentando o disminuyendo, se selecciona un coeficiente, se introduce una fórmula y obtiene las pérdidas por transición. Y el otro tipo de pérdidas tiene que ver con el giro. Con el giro se llaman pérdidas por cambio de dirección. En este caso hay que determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico y en función de la relación del radio de curvatura y el diámetro del tubo de salida selecciona una serie de factores que se introducen en una fórmula y como resultado de eso se obtienen las pérdidas por curvatura. Hay una segunda sección de la tabla donde van las cotas de rasante, la cota de batea, la cota de lámina y la cota de energía, que son los valores que se trasladan al programa Civil 3D. Y en el caso del flujo supercrítico, los pozos de visita los analiza como un tanque con orificio de salida y determina cuál es la altura necesaria para que el agua pueda salir por ese orificio. Un parámetro que se llama HW, que es el que podemos observar en esta columna. Y ese lo compara con el HW real. Si es menor, te va a mandar un mensaje indicando que hay un problema de remanso. Y es una cosa que la puedes ver físicamente cuando se levantan las tapas de los pozos. ¿Esto cómo lo calcula? Bajo dos condiciones. Una es para entrada no sumergida. Podemos ver este caso. El HW es la distancia del fondo del pozo al nivel del agua del tubo entrante. Y podemos observar que el tubo no está sumergido. Y el segundo caso es la entrada sumergida. Aquí podemos ver que todo el fondo, todo el nivel del agua supera y las ecuaciones son diferentes. Y la última tabla es la tabla de empate de energía. Aquí podemos ver que para cada uno de los pozos están indicados cuáles son los tubos entrantes y de igual manera cuáles son los tubos salientes. El tubo saliente, entonces él realiza una comparación entre los niveles de energía entrante y saliente y si ese valor es negativo, te manda un mensaje indicando que tienes un remanso. Es lo mostrado en ese gráfico. Voy a mostrar un ejemplo. Esta es una red que fue extraída de un manual de diseño de redes de alcantarillado. Está en los ejemplos que se pueden instalar en el programa. Y aquí la podemos ver en un programa de fabricación norteamericana, el programa SewerCAD. La misma red. Ahí están los cálculos en SewerCAD. Esto está en el manual, ¿verdad? Y aquí podemos ver la comparación de los resultados. Aquí podemos ver la cota de lámina y la cota de energía mostrada en ambos programas. Y aquí podemos ver el perfil hidráulico. Perfil de la red de red de alcantarillado. En el que está en el fondo podemos ver las tuberías, los pozos, el nivel de energía, el nivel del agua, generado por el programa SewerCAD. Y en la parte superior, de fabricación estadounidense, y en la parte superior vemos un perfil de energía y de hidráulico generado a partir de los cálculos del programa Complex hecho en Nicaragua. Ahora voy a hablar, ya cerrando la presentación, sobre futuras versiones. Cuando nosotros estamos diseñando un edificio, el análisis, más que hidráulico, es estadístico, porque depende de la cantidad de accesorios que entran en operación y en la medida que aumenta el número de accesorios, disminuye la probabilidad de que funcionen de manera simultánea.
Entonces aquí no se cumple que 2 más 2 son 4. O sea, yo no puedo sumar el caudal que entra y acumularlo y generar un caudal de salida. Lo que se suman son las unidades de gasto, que después se transforman con un método, que hay varios tipos. Uno de los más conocidos, el método de Hunter. Generamos los caudales y entonces yo puedo hacer esto en Excel, montar los caudales resultantes en Complex, y este es un programa, digamos, que está habilitado para evaluar aguas que proceden de instalaciones de edificios. Sin embargo, en la próxima versión vamos a incorporar una opción que elimine el tener que usar Excel para esa parte introductoria. La otra cosa es que en redes de drenaje pluvial, cuando ya tienes una red de un tamaño considerable, sabemos que el caudal depende de la intensidad de precipitación. Y la intensidad de precipitación depende del tiempo de concentración. Y uno de los parámetros que integran el tiempo de concentración es el tiempo de recorrido del agua en los tubos. Entonces, nosotros tenemos pendiente incorporar una opción que permita que el usuario pueda introducir las curvas IDF, introducir las áreas de contribución, los coeficientes de escorrentía, y que el programa pueda calcular los tiempos de recorrido del agua en las tuberías y en función de eso determinar los caudales. Eso va a estar listo en la versión 1.2. Y la opción que mencionábamos del empate automático, que transforma este programa de ser un programa de cálculo en un programa de diseño. Resumiéndolo, porque ahora tenemos más información para explicarlo, aparte que él modifica la geometría de la red para garantizar que los niveles de energía de entrada de los tubos sea mayor o igual a los tubos salientes, también la modifica para garantizar que en la condición de flujo supercrítico el HW geométrico sea mayor al HW calculado hidráulicamente, de manera que tengas un excelente desempeño hidráulico de la red. Dentro de futuras publicaciones hay un software que desarrollamos en hidráulica de canales que se llama Hidratec, que lo vamos a estar publicando, que resuelve una gran cantidad de, más de 50 tipos de problemas para secciones hidráulicas bajo la condición de flujo uniforme. Está enlazado con Civil 3D, con ERAS, con AutoCAD y Excel. También resuelve problemas de flujo gradualmente variado en secciones prismáticas por el método del paso directo y flujo gradualmente variado en secciones no prismáticas por el método del paso estándar, y que también tiene un módulo hidrológico donde es posible modelar una cuenca por el método de tránsito de avenida en la variante de Muskingum, con la opción de, en diferentes puntos de control de la cuenca, poder introducir los valores de un reservorio de regulación para calcular el hidrograma de entrada, el hidrograma de salida y continuar con la modelación hasta llegar al punto de cierre de la cuenca. En nuestro blog tenemos un artículo relacionado con la programación orientada a objetos para aplicaciones en arquitectura e ingeniería, en la cual explicamos temas relacionados como las técnicas que utilizamos para poder hacer esa interconexión directa entre Complex y Civil 3D, pero es una cuestión universal, ¿verdad? Se puede utilizar para cualquier cosa. También tenemos un artículo relacionado con unos comentarios sobre algoritmos de ingeniería civil, en la cual el lector tiene la posibilidad de descargar algunos programas ejecutables, descargar los algoritmos y descargar el código fuente, que es lo que uno escribe para generar un programa que después es compilado al lenguaje de máquina para que la computadora lo pueda interpretar. Y por último, estamos trabajando en una investigación en conjunto con un equipo de jóvenes y entusiastas profesionales relacionados con temas topográficos, que es una información que estaremos poniéndola al público en los primeros meses del próximo año,
relacionadas con el estado del arte al nivel del año 2022. Entonces con eso concluimos y si tienen alguna pregunta, con gusto. Estamos a la orden. Agradecer, ingeniero, la excelente presentación. Mi nombre es Charles Ullo, docente también de la Universidad Americana de Civil. Quería consultarle acerca, y miembro también del Colegio de Ingenieros, coordinador de la nueva generación CIL, acerca de la variante de Muskelman que comentó al final, y eso viene en las siguientes versiones de este software. Es que mire, Complex 3D es un programa de alcantarillas. Hidratec es un programa de hidráulica de canales e hidrología. Ese es otro programa. Si usted quiere ver sobre ese programa, puede entrar a nuestra página y está explicado todo lo que hace. De hecho, ya lo tenemos desarrollado y hay alguna gente que lo usa. Yo le puedo facilitar el instalador, pero estamos trabajando en ponerlo elegante, por decirlo de alguna manera, para sacarlo el próximo año. Actualizado, pues, a una serie de cosas. Con una interfaz un poco más. Sí, o sea, mejorarlo, pues. Sí. Y sobre todo, uno de los elementos fundamentales es que el programa tenga toda la base científico-técnica, en que se fundamenta para que los estudiantes puedan dar un seguimiento y tengan una formación integral en relación a no solamente generar dos de entrada y obtener un resultado, sino entender el proceso. Que todo preguntarle, en la parte ya práctica, este programa ya ha sido utilizado, digamos, en las instituciones, digamos, en ACAL, pues, que iba diseñando, ¿verdad?, redes de alcantarillado, ya ha tenido, digamos, la práctica con los diseñadores, pues. Bueno, quiero explicar sobre eso que en realidad yo no me dedico a hacer programas de computadora, sino que estos son programas que yo los he hecho para mi trabajo como ingeniero civil. Y lo que estoy haciendo es poniéndolo a disposición del público. Lo he mejorado para que sea más entendible. Yo tengo muchos años de usarlo y tengo una considerable cantidad de proyectos de diferentes tipos que fueron presentados a las instituciones, aprobadas. El programa está disponible para el público desde hace como 6 meses. Supongo que hay alguna gente que lo ha descargado y lo ha utilizado, ¿no? Sí, pero esa es básicamente la idea, pues, que en realidad yo lo que soy es un ingeniero civil que hace sus trabajos, ha hecho sus programas y lo que estoy haciendo es publicando. Un comentario. Mi nombre es Víctor Palacio Gallego, ingeniero civil, especialidad en infraestructura vial. En primer lugar, lo felicito por su trabajo realizado. Y creo que sí es cierto lo que usted tiene para realmente su actividad. Sería bueno, sí, que tener un mayor acercamiento con estas instituciones que están relacionadas con este tipo de trabajo y alcantarillado, específicamente en la carta, que puede ser una herramienta de gran utilidad para los señores que están acá, que son de edad, y también la nueva generación de jóvenes que vienen, que les pudiera servir como comentario. Claro. Sí, esta presentación va en esa línea, ¿no? De difundirlo para que lo usen las instituciones y las personas y cualquier cosa que podamos colaborar, estamos a la orden. Sí. Bueno, si no hay más. Nuevamente, diseños de alcantarillado. Generalmente cuando se construye pero bueno, tiene un concepto para nosotros nuevo,
implementando una Palestina que es de la condominando según uso del concepto de la fuerza atractiva, que es lo que es la base de hacer la presión de la fuerza como mínimo Newton, Un Pascal, ¿eh? un flujo ahí que no tenga problemas. Y una ventaja que lo que he observado, que es como una condición cosa en el libro que está, como conductor, pues, me interesa eso para seguir y en ese concepto de condominial lo que vamos modelando es eso, fuerza atractiva, aunque uno tenga muchas posibilidades de expansión, pues los dos ahora pueden ser las conclusiones se puedan ver, pues entonces vamos modulando de la línea que tú estabas haciendo como se anexa así. Esto es aplicable a ese concepto. Perfectamente, puede usted diseñar una red de alcantarillado de cualquier forma, incluyendo condominial. Y aquí hay una tabla de cálculo hidráulico. Aquí usted puede ver una columna que se llama el esfuerzo cortante o tensión tractiva. Es lo mismo que usted acaba de mencionar. Ese es el parámetro que tenemos que chequear para garantizar que el agua tenga el arrastre suficiente para evitar el depósito de sedimento. Ahora, para poder hacer un diseño que tenga las menores profundidades de excavación, como yo mencioné, este es un concepto multifactorial. O sea, son una gran cantidad de factores los que usted tiene que tomar en cuenta y uno de ellos es precisamente evitar las profundidades de excavación. En mi opinión, para lograr ese propósito, lo mejor es realizar los diseños más que un programa hidráulico, en un programa que te permita resolver problemas geométricos de alta complejidad y poder diseñar redes de alcantarillado en un modelador, pues como las herramientas que te facilita Civil 3D. Es mi opinión. O sea que esto está configurado en la misma línea de lo que usted acaba de plantear. Porque ¿qué es lo que uno busca? Una red que sea funcional, que sea económica, que sea segura. Bueno, los principios universales de la ingeniería. Y eso se logra, en mi opinión, abordando las cosas en un sentido multifactorial, no solamente considerando el factor hidráulico. Yo tenía una pregunta. Miré que usted estaba en la presentación tomando en cuenta la curva de intensidad de vibración y frecuencia, bueno, el milímetro, ¿verdad? ¿En qué parte del software específicamente se agrega esa curva? Y lo otro es si dentro de su cálculo todavía hay algún módulo ahorita o próximamente donde se va a tomar el coeficiente de cambio climático. Bueno, en relación a lo de las curvas IDF es algo que ya lo estamos trabajando para que en la versión 1.2 usted las pueda introducir. Y lo del cálculo, lo del elemento del cambio climático son coeficientes y factores que habría que tomarlos en cuenta antes de introducir los datos, porque el programa realmente es un programa que realiza la evaluación hidráulica a partir de los datos de caudales. Y eso habría que hacerlo por fuera. O a lo mejor nos escribe sobre eso y lo conversamos. Sí, porque casualmente ahorita nosotros estamos entregando una para consultoría en donde se nos están solicitando este tema en los productos a entregar del curva IDF y aparte de eso pues ya se está incluyendo como parte del entorno, ¿verdad?, del cambio climático, de esos coeficientes y
necesariamente van a tener que involucrarse en una etapa de todos los cálculos. Por eso yo decía si está contemplado en esta versión o en las próximas tomar en cuenta ese punto. Es un buen punto, en realidad no lo había... Sería bueno que nos envíe información sobre eso y para que lo incluyamos. Ok. Pero excelente sugerencia. Bueno, entonces muchas gracias y cualquier cosa estamos a la orden. ¿Sí?